anciano de 80 años, fue a la cárcel por culpa de sus hijos. No imaginó quién es su compañero de celda. En un día gris y lleno de melancolía, donde el cielo parecía llorar por la injusticia del mundo, Buenatura, un anciano de 80 años, fue sentenciado a 3 años de prisión. Las esposas heladas mordían sus muñecas, mientras sus pasos cansados resonaban en el pasillo, eco de una vida desmoronándose. Con cada paso, sentía el peso de la traición y el abandono de su propia familia. Pero el destino, caprichoso y misterioso, tenía planes diferentes para él. Dentro de las gélidas y sombrías paredes de la cárcel, un inesperado encuentro con su compañero de celda, Mateo, lo cambiaría todo. Este hombre enigmático, y siempre descalzo, ocultaba secretos que transformarían la vida de Buenatura para siempre. Lo que parecía el fin, en realidad, era el inicio de una historia de traición, redención y la fuerza de la verdadera amistad en los lugares más inusitados. Don Buenatura, a sus 80 años, había sido reducido a una sombra de lo que fue, en tiempos mejores, era un zapatero cuyas manos creaban maravillas. Sus dedos, ahora temblorosos y gastados, alguna vez habían dado vida a los zapatos más hermosos del pueblo. Ahora, vivía en el hogar que él mismo había construido, pero el amor y las risas habían sido reemplazados por silencios y dolor. Las paredes que una vez resonaron con alegría familiar, ahora solo reflejaban el eco de sus suspiros y lamentos. Sus hijos, a quienes había entregado todo, controlaban cada centavo de su pensión, dejándolo en un estado de abandono total. ¿Por qué no has comido nada hoy, abuelo?, preguntaba a veces Andrés, su nieto, rompiendo el pesado silencio alrededor de la mesa. Oh, no había suficiente, hijo, mentía Buenatura, ocultando la dolorosa verdad de que sus propios hijos lo dejaban sin comida. Cada día se veía obligado a recoger migajas del suelo o raspar las ollas después de que su familia había comido. Una tarde, mientras se agachaba con esfuerzo para recoger algo de comer, su nieto Andrés lo observaba desde la puerta. El pequeño, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó sigilosamente y le susurró: «Abuelo, guarda esto para ti», mientras le entregaba un pequeño paquete con comida. Buenatura tomó el paquete con manos temblorosas, su voz quebrada por la emoción. «Gracias, mi niño. Eres muy bueno con tu abuelo», murmuraba mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla arrugada, reflejando años de dolor acumulado. «No entiendo, abuelo. ¿Por qué mamá y papá no te ayudan? ¿No ven que necesitas más que nosotros?», preguntaba Andrés con la inocencia y sinceridad de sus escasos 10 años. Buenatura suspiró profundamente, buscando las palabras adecuadas en medio de su tristeza. «A veces, Andrés, la gente se olvida de lo que realmente importa. Pero tú nunca olvides cuidar a los demás, especialmente a los que están solos y tristes», respondió, con una voz que llevaba el peso de décadas de desilusión y abandono. Cada noche, cuando las sombras se alargaban y la casa finalmente se sumía en el silencio, Buenatura se encontraba solo en su pequeña habitación, rodeado de recuerdos de tiempos más felices. Las lágrimas brotaban libremente. No era solo el dolor físico lo que lo afligía, sino el abandono emocional que lo hacía sentirse como un extraño en su propia casa. Invisible y olvidado, Buenatura lloraba en silencio. Sus lágrimas empapaban la almohada mientras la oscuridad de la noche lo envolvía. Las paredes saturadas de recuerdos de un tiempo más feliz ahora resonaban con el eco de su soledad. Maltratado no solo por el abandono físico,
sino por la profunda herida del desprecio emocional. Se sentía completamente aislado. Solo Andrés, con su inocencia y pequeños actos de amor, mantenía viva la esperanza en el corazón desgastado de Buenatura. La situación de Buenatura, marcada por el abandono y el maltrato de quienes deberían amarlo más, era una prueba de su fortaleza y de la pureza del cariño incondicional de su nieto. Cada día, el hambre se hacía más insoportable. Don Buenatura ya no podía más, y esa tarde había alcanzado su límite. Con el cuerpo tembloroso y el corazón lleno de culpa al ver a su querido nieto Andrés dejar de comer para que él pudiera tener algo, Buenatura decidió buscar algo de comida en la nevera. Sus manos, marcadas por el paso del tiempo y el arduo trabajo, temblaban mientras abría la puerta del refrigerador. Cada movimiento era un esfuerzo doloroso, una lucha contra la debilidad de su cuerpo envejecido. Al encontrar un pedazo de comida que había quedado del día anterior, sintió una chispa de alivio en su pecho. Justo cuando estaba a punto de darle un mordisco a ese pequeño consuelo, su nuera irrumpió en la cocina con una furia descontrolada en sus ojos. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, abalanzándose sobre él con una violencia inesperada. Buenatura, sorprendido y débil, no pudo mantener el equilibrio y cayó al suelo con un golpe sordo, el dolor en su espalda intensificándose al contacto con el frío piso. La comida se esparció por el suelo, un símbolo de su humillación. «No tienes derecho a tocar lo que no es tuyo», continuaba su nuera, sus palabras como dagas que perforaban el ya desgastado espíritu de Buenatura. Cada sílaba era un recordatorio de su vulnerabilidad y abandono. Las lágrimas comenzaron a correr por las arrugas de su rostro mientras yacía en el suelo, incapaz de levantarse por el dolor. En ese momento, su hijo apareció en la puerta, y lejos de mostrar preocupación, su voz se sumó al coro de acusaciones. «¿Acaso no te das cuenta de que eres una carga? Eres un parásito, viejo tonto. ¿Cuántas veces te hemos dicho que esa comida no es para ti?», gritaba, con cada palabra impregnada de un rencor inexplicable y cruel. Desde el otro extremo de la casa, los gritos atrajeron a Andrés, quien corrió hacia la cocina con los ojos muy abiertos por el miedo. Al ver a su abuelo en el suelo, su pequeño cuerpo se tensó y, con lágrimas brotando de sus ojos, se lanzó hacia él, abrazándolo fuertemente. «Papá, mamá, por favor, deténganse. Es el abuelo. No puede ser tratado así», clamaba, su voz pequeña pero firme, cargada de una valentía inesperada. «Pero hijo, esa comida estaba pesada para nosotros. Tu mamá y yo necesitamos energía para trabajar», intentaba justificar su padre, su voz algo menos segura al ver la escena ante sus ojos, mientras su mirada evitaba la de Andrés. «No importa. Él necesita comer más que nosotros. ¿No ves cómo está? No puede ser tan injusto», replicaba Andrés con una madurez que desafiaba su corta edad y con una firmeza que hizo eco en la cocina. Los padres de Andrés se quedaron sin palabras por un momento, confrontados con la inocente verdad de su hijo. Buenatura, entre sollozos, abrazaba a Andrés, sintiendo en ese pequeño gesto todo el amor y la compasión que el resto de su familia había olvidado. La conexión entre el abuelo y su nieto brillaba con una intensidad conmovedora, eclipsando la frialdad del entorno. En la cocina, ahora silenciosa, excepto por el sonido de la respiración entrecortada de Buenatura, se sentía una tensión que iba más allá de las palabras. Cada respiro era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las relaciones humanas.
Tras el doloroso incidente, Andrés, con los ojos aún húmedos por las lágrimas, tomó con delicadeza a su abuelo Buenatura, ayudándolo a levantarse con cuidado del frío suelo, sosteniéndolo con ternura, y lo acompañó paso a paso hasta su habitación. La habitación de Buenatura, aunque sencilla, era un santuario de serenidad en comparación con la hostilidad de la sala. Con paciencia y dedicación, Andrés lo acomodó en la cama, arropándolo con una manta, vieja, pero cálida, asegurándose de que estuviera cómodo. El pequeño se asentó al borde de la cama, tomando la mano arrugada de su abuelo entre las suyas, ofreciéndole un silencioso consuelo. Mientras tanto, en la sala, una conversación mucho más siniestra tendría lugar. «No podemos seguir así. Esto es insostenible», decía el hijo de Buenatura con un tono de voz cargado de exasperación y desdén. Cada palabra impregnada de frustración acumulada. Su esposa, cruzada de brazos y con una expresión fría e implacable, asentía con la cabeza. «Deberías llamar a tus hermanos. A ver si alguno de ellos se anima a hacerse cargo de él», sugería con indiferencia, su voz carente de cualquier rastro de compasión. Siguiendo la sugerencia, el hijo marcó el número de cada uno de sus hermanos, esperando algún atisbo de compasión o responsabilidad al otro lado de la línea. Sin embargo, las respuestas que recibió estaban teñidas de la misma indiferencia y egoísmo que marcaban sus propias acciones. «Nosotros no podemos hacer nada, llévenselo a ustedes», decían unos con desdén. «Mejor bótenlo a la calle. A ver si alguien más tiene corazón», se burlaban otros, su crueldad disfrazada de humor. Frustrado y molesto, colgó el último de los llamados. «Ninguno quiere ayudar. Y un asilo es demasiado caro. No podemos gastar en eso», se lamentaba, sintiendo la desesperación apoderarse de él. Fue entonces cuando su esposa, con una malicia fría, dio un paso adelante con una idea aún más oscura. «¿Y si lo mandamos a la cárcel? Sería más barato. Y estaríamos libres de él. Allí tendría comida y techo. Al menos», dijo su voz cargada de una falsa lógica. La risa cómplice llenó la sala mientras comenzaban a trazar su plan. «Podríamos hacer que parezca un ladrón. Plantamos algo valioso en su habitación y llamamos a la policía. Decimos que lo encontramos intentando venderlo». Planeaban, detallando cada paso con una precisión escalofriante y una frialdad aterradora. En la habitación contigua, Buenatura, ajeno a los oscuros planes, dormía inquieto. Andrés, sentado a su lado, velaba por su sueño con una mezcla de amor y preocupación. El niño se preguntaba cómo podría proteger a su abuelo de la malicia que parecía inundar cada rincón de la casa, que una vez fue un hogar lleno de amor. Con cada respiración y cada latido, Andrés se prometía a sí mismo que encontraría la manera de salvar a su abuelo, sin importar lo que costara. La determinación ardía en su joven corazón, fortalecida por el cariño incondicional que sentía por su abuelo. Los hijos de Buenatura se aproximaron a él con sonrisas engañosas, envueltas en un halo de aparente remordimiento y bondad. «Papá, hemos estado pensando mucho, y nos hemos dado cuenta de que nos hemos comportado mal contigo. Queremos pedirte perdón», dijeron sus voces cargadas de una falsa sinceridad que ocultaba sus verdaderas intenciones. Buenatura, cuyo corazón siempre había estado abierto al perdón y al amor incondicional hacia sus hijos, sintió una profunda alegría. «Mis hijos, claro que les perdono. Nada me hace más feliz que estar en paz con ustedes», respondió Buenatura con una sonrisa radiante, abrazándolos fuertemente, creyendo en la posibilidad de una reconciliación. Sentía una calidez en su corazón,
Un rayo de esperanza de que finalmente las cosas mejorarían. La idea de restaurar los lazos familiares le llenaba de alegría. Sus ojos brillaban con una emoción renovada. Al día siguiente, en un gesto que parecía confirmar sus buenas intenciones, los hijos llevaron a Buenatura a una elegante joyería. Hoy queremos compensarte. Papá, elige lo que quieras, como muestra de nuestro nuevo comienzo. Lo animaban, mientras miraban a su alrededor, asegurándose de que nadie sospechara de su plan. Buenatura, conmovido y algo abrumado, observaba las brillantes joyas sin intención de pedir nada. Sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud mientras acariciaba con cuidado los anillos y collares, maravillado por el esplendor y la belleza de los objetos expuestos. Sin embargo, sus hijos actuaban con astucia. En un momento de descuido, deslizaron discretamente varios objetos de gran valor en los bolsillos del abrigo del anciano. La frialdad de su acto contrastaba con la calidez del entorno. Una vez seguros de que los artículos estaban bien escondidos, les sugirieron salir de la tienda para ver algo más. Vamos, papá. Hay algo espectacular que queremos que veas afuera, dijeron con urgencia, guiándolo hacia la puerta con una mezcla de prisa y falsa alegría. La confusión apenas se asomaba en el rostro de Buenatura, cuando la alarma antirrobo comenzó a sonar con un estruendo ensordecedor. El ruido era abrumador. Cada pitido perforaba sus oídos como un recordatorio de su aparente transgresión. Paralizado por el miedo y la sorpresa, Buenatura no se movió. Su mente estaba en blanco, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando la policía llegó, sus pasos firmes resonando en el piso de la tienda, aumentando la tensión en el ambiente. Deténgase. Vacíe sus bolsillos ahora mismo, ordenó un oficial de la policía, con seriedad, su mirada fija en el anciano. Buenatura, aún bajo el shock, obedeció automáticamente. Sus manos temblaban mientras metía la mano en sus bolsillos, y su corazón se hundió cuando uno tras otro diamante y joya, cara, cayeron al suelo. El sonido de los objetos preciosos golpeando el suelo resonaba como un juicio final. No entiendo. Yo no he hecho nada de esto, balbuceaba, sus palabras atragantándose en su garganta, mientras las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas arrugadas. Lo siento, señor, pero tengo que llevarlo bajo custodia, dijo el policía, esposando a Buenatura con cuidado. Buenatura, con el corazón destrozado, intentaba entender cómo las personas a quienes había dedicado su vida podrían traicionarlo de manera tan cruel. La estación de policía estaba fría y sombría. Un fuerte contraste con el calor de los abrazos que había recibido de sus hijos el día anterior. Sentado en una pequeña sala de interrogatorios, rodeado por paredes desnudas y el eco de sus propios pensamientos, Buenatura no podía dejar de preguntarse: ¿cómo podían sus propios hijos hacerle algo así? ¿Qué había hecho para merecer un destino tan desolador? En ese sombrío momento Buenatura se sintió más solo que nunca, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. En un día sombrío y nublado que parecía llorar por justicia, Buenatura, un anciano de 80 años, fue condenado a 3 años de prisión. Las esposas frías en sus muñecas y el sonido de sus pasos arrastrándose resonaban con cada movimiento hacia el vehículo que lo llevaría lejos de todo lo que conocía. Antes de partir hacia la cárcel, Buenatura hizo una última petición para ver a sus hijos, con la esperanza de encontrar algún rastro de arrepentimiento, o al menos un adiós compasivo. Sin embargo, lo que encontró fue todo lo contrario.
Cuando llegaron, sus rostros estaban marcados no por la tristeza, sino por la frialdad penetrante. ¿De verdad estarás mejor allí, papá? Al menos no te faltará comida, dijeron con sarcasmo, sus risas crueles cortando el aire como cuchillos afilados. Buenatura, sintiendo cada palabra como un golpe directo al corazón. No podía creer que esos fueran los hijos a los que él había criado y amado. Cada risa era una puñalada, cada palabra un recordatorio de su dolorosa traición. Mientras tanto, afuera, el pequeño Andrés luchaba desesperadamente por acercarse a su abuelo. Separado por las barreras y la multitud, gritaba con todas sus fuerzas: «¡Abuelito! ¡Abuelito!». Su voz se perdía en el bullicio, apenas audible entre el ruido del tráfico y las conversaciones de la gente que pasaba. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto, Andrés gritaba con desesperación, tratando de ver a su abuelo, su héroe, por última vez. Buenatura, escuchando los gritos lejanos de su nieto, sentía cómo su alma se desgarraba aún más. «Cuida de ti mismo, mi querido niño. Siempre estarás en mi corazón», murmuraba para sí mismo, las lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras era escoltado al vehículo. Dentro del coche, mientras se alejaban, las risas burlonas de sus hijos retumbaban en sus oídos, un eco doloroso que le recordaba la profundidad de su traición. Sentado en la fría banqueta del vehículo, Buenatura se abrazaba a sí mismo, tratando de encontrar algo de calor en su abrigo delgado. Miraba por la ventana, viendo cómo el mundo que conocía se desvanecía poco a poco, dejándolo solo con sus pensamientos y el dolor de un corazón roto. A medida que el auto se adentraba en la distancia, sus pensamientos se volvían hacia los momentos felices que alguna vez compartió con su familia, preguntándose cómo las cosas pudieron cambiar tanto. Ahora, camino a la prisión, solo podía esperar encontrar algo de paz y quizás, algún día, el perdón no solo para sus hijos sino también para sí mismo, mientras se enfrentaba a los desafíos que vendrían. Desde el primer momento en que Buenatura ingresó a la prisión, su vida se vio envuelta en una atmósfera de desolación y monotonía. Las paredes grises y la luz tenue le recordaban cada día que estaba lejos de su hogar. Aunque recibir 3 comidas al día y tener un lugar seguro para dormir era un alivio, comparado con su vida anterior, nada podía compensar la falta de libertad y el contacto con la naturaleza que tanto amaba. Pasaba sus días en un ciclo repetitivo de actividades sin sentido, cada hora marcada por el sonido de las puertas cerrándose y las voces apagadas de otros prisioneros. En los raros momentos de recreo, Buenatura encontraba consuelo mirando hacia el pequeño trozo de cielo azul visible desde el patio de la prisión. Pasaba horas mirando hacia arriba, imaginándose libre, caminando por un campo abierto bajo el sol, no entre muros que lo confinaban. Ah, cómo añoro sentir el viento y el sol en mi piel. No estas barras frías que ahora me rodean. Suspiraba Buenatura con un hondo sentimiento de pérdida. Su voz, apenas audible entre los ecos de la prisión. A medida que se adaptaba a la vida detrás de las rejas, se hizo evidente que no todos los internos compartían su misma tranquilidad. Las burlas comenzaron poco a poco. «¡Ah! ¡Miren al viejo! Parece que cada día camina más lento», se reían algunos mientras él pasaba. Buenatura, con su naturaleza amable, trataba de ignorar los comentarios y seguir adelante. Pero cada palabra era un recordatorio de su vulnerabilidad. Un día, mientras intentaba disfrutar de su modesta comida, unos reclusos más robustos se acercaron con miradas maliciosas. «¿Eso es todo lo que vas a comer, abuelo? ¡Ja, ja, ja! Parece que necesitas una dieta».
decían mientras le arrebataban el plato. Buenatura, con poca fuerza para resistir, solo podía sentarse y mirar, sintiendo una mezcla de hambre y humillación. Por favor, solo quiero comer un poco. Tengo hambre, suplicaba con una voz débil, sus ojos implorando piedad donde no había ninguna. Estos momentos eran de una crueldad insoportable, y le hacían cuestionar la humanidad de aquellos a su alrededor. Sin embargo, no todo estaba perdido. Algunos de los guardias y otros prisioneros más comprensivos a veces le ofrecían su apoyo, compartiendo con él algo de su comida, o simplemente ofreciéndole una palabra amable. No te preocupes, Buenatura. No todos aquí somos malos, le aseguraba un compañero con una sonrisa reconfortante. Estas pequeñas muestras de bondad eran faros de luz en un mar de oscuridad, recordándole que aún había humanidad incluso en los lugares más sombríos. En las noches, cuando el ruido de la prisión se calmaba y él se encontraba solo con sus pensamientos, Buenatura pensaba en Andrés. Su rostro, su risa y la promesa de un amor incondicional eran las luces que mantenían viva su esperanza. Algún día, Andrés, volveré a estar contigo, a sentir la brisa, no estas barras que me encierran. Soñaba, dejando que sus pensamientos lo transportaran lejos de las sombrías paredes que lo rodeaban. Así, entre momentos de desesperación y pequeños actos de bondad, Buenatura encontraba la manera de seguir adelante, aferrándose a la esperanza de días mejores y la posibilidad de un futuro en libertad. Siempre, recordando el amor de su nieto como su faro en la oscuridad, esos recuerdos eran su salvavidas en un mar de tristeza. Buenatura había estado contando los días, cada uno marcado por la monotonía gris de su celda, hasta que, finalmente, recibió el permiso para salir al patio. Sentir el sol en su piel y el viento sobre el concreto era un lujo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras se ajustaba a la luz deslumbrante, sus ojos se posaron en una escena que lo conmovió profundamente. Allí, en el rincón más alejado del patio, yacía un hombre anciano, tan mayor como él, mirando fijamente al cielo sin ninguna protección en sus pies. Día tras día, Buenatura lo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de curiosidad y empatía hacia ese hombre descalzo y olvidado por el mundo. El dolor y la soledad en los ojos de aquel anciano resonaban en su propio corazón, un reflejo de sus propias penas y anhelos. Convencido de que debía hacer algo para ayudar, Buenatura se armó de valor y se acercó a la administración de la prisión. Allí explicó con pasión que había sido zapatero toda su vida, y se ofreció a confeccionar un par de zapatos para el anciano. Creo que todos merecemos un poco de dignidad, dijo Buenatura con humildad. La administración, movida por su sinceridad, le proporcionó los materiales necesarios. Buenatura pasó los siguientes días inmerso en la tarea de hacer los zapatos más bonitos y cómodos que había fabricado en años. Cada puntada llevaba consigo un poco de su corazón, un deseo silencioso de aliviar, aunque fuera un poco, la dureza de la vida en prisión para ese desconocido. Con cada puntada, recordaba los años en los que sus manos eran jóvenes y fuertes, capaces de crear belleza y comodidad. Ahora, esos mismos dedos temblorosos intentaban recuperar algo de esa magia perdida. Sin embargo, a medida que la noticia de su proyecto se esparcía, algunos reclusos comenzaron a advertirle: Buenatura, ese hombre no es como los demás. No habla con nadie y siempre está solo. Podría ser peligroso acercarse a él. Le susurraban con seriedad. Buenatura escuchaba, pero algo dentro de él no podía dar marcha atrás.
Con los zapatos terminados y envueltos en un pedazo de tela vieja, Buenatura caminó hacia el patio con un nudo en la garganta. La ansiedad lo envolvía mientras se acercaba al hombre descalzo, quien parecía completamente absorto en su contemplación del cielo. Cada paso que daba aumentaba su nerviosismo. «Estos son para usted», dijo Buenatura, su voz temblorosa rompiendo el silencio. «Los hice pensando en que podría hacer sus días un poco más llevaderos aquí». Dejó los zapatos suavemente al lado del hombre y añadió: «Es un regalo. De corazón a corazón». El anciano levantó ligeramente la mirada, pero no dijo nada. Buenatura, sintiendo que su corazón latía con fuerza, se alejó rápidamente, casi tropezando con sus propios pies. Mientras regresaba a su sector, no podía evitar mirar hacia atrás, preguntándose si el hombre tomaría los zapatos, o si su gesto sería ignorado. La incertidumbre lo acompañaba como una sombra. Sus pensamientos giraban en torno a la reacción del desconocido. De vuelta en su celda, Buenatura se sentía agitado. Había hecho lo que su corazón le dictaba, pero la incertidumbre de cómo sería recibido su gesto lo mantenía en vilo. La pequeña celda, con sus paredes grises y frías, parecía aún más opresiva mientras él se debatía con sus dudas. A pesar del miedo y las advertencias, sabía que había hecho algo bueno, algo noble. En un lugar donde la bondad era a menudo escasa, había elegido extender la mano, y eso le daba una pequeña, pero significativa sensación de paz. Sin embargo, el eco de las advertencias de los otros reclusos seguía resonando en su mente, mezclándose con sus propios temores. En el silencio de la noche, cuando solo se escuchaban los distantes ecos de pasos y el zumbido constante de las luces de la prisión, la paz de Buenatura fue abruptamente interrumpida. La luz cruda de las linternas de los guardias iluminó su celda, mientras la puerta se abría con un chirrido. «¡Buenatura!», llamaron con una voz que resonó como un trueno en la quietud. «Tienes cobarem, creniente quinie, mummo, mere verterti, no de ti, a la celda 301 ahora mismo». El murmullo de preocupación se esparció como un incendio a través de las barras, mientras los otros reclusos susurraban y se agitaban en sus camas. «Ah, la 301. Esa es la celda de Mateo», comentaron con tonos bajos y tenebrosos. «Nadie quiere terminar ahí. Es un lugar maldito. Dicen que es donde los hombres pierden todo». El alma de Buenatura se sumergió en un abismo de temor y resignación. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras imaginaba lo peor. Sus compañeros más cercanos se aproximaron a la puerta de su celda, ofreciendo palabras de consuelo que sonaban más a despedidas definitivas. «Cuídate, Buenatura», dijo uno de ellos, su voz cargada de una tristeza profunda. «No dejes que ese lugar te destruya». Con cada paso hacia la celda 301, Buenatura sentía como si estuviera caminando hacia su propia condena. Sus pasos resonaban en el pasillo, como un lúgubre requiem para el hombre que había sido. «Quizás ha llegado el momento de reunirme con mi esposa», murmuró para sí mismo, las palabras mezclándose con sus lágrimas. «Si este es mi destino, que así sea, pero no permitiré que me quiten mi dignidad». Al llegar frente a la celda 301, los guardias se detuvieron, y uno giró la llave con un gesto mecánico. La puerta se abrió con un estruendo metálico que pareció resonar en toda la prisión. Buenatura, con los ojos aún llenos de lágrimas, pero con una determinación forjada en el fuego de su espíritu, dio un paso hacia el interior. «Espero que encuentres algo de paz aquí, Buenatura», dijo uno de los guardias, no sin cierto tono de compasión. Buenatura asintió en silencio, aceptando su nuevo hogar,
con una mezcla de miedo y resignación. Cruzó el umbral y la puerta se cerró detrás de él con un sonido final que marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de incertidumbre, pero también de una tenue esperanza, de que tal vez podría enfrentar lo que viniera con la fortaleza que había acumulado a lo largo de su vida. Con pasos vacilantes y un corazón palpitante, Buenatura cruzó la frontera invisible que separaba el sombrío pasillo de la prisión de la sorprendentemente acogedora celda 301. Al entrar, sus ojos no podían creer lo que veían. Una cama amplia y suave, una pequeña nevera llena de alimentos y hasta algunos lujos que jamás imaginó volver a ver detrás de las rejas. El ambiente cálido y casi hogareño le golpeó con una mezcla de alivio y desconcierto. Buenatura se quedó paralizado, tratando de procesar la inesperada comodidad de su nuevo entorno. Las sábanas delicadas bajo sus dedos y el suave zumbido del refrigerador llenaban la celda con una sensación de normalidad que no había experimentado en años. Antes de que pudiera adaptarse a la idea de que este sería su nuevo hogar, la voz de Mateo emergió desde una esquina con una expresión intrigante. Buenatura se volvió hacia él, encontrándose cara a cara con el hombre a quien había observado tantas veces desde la distancia. Mateo tenía una presencia imponente, y sus ojos reflejaban una profundidad de experiencia y sabiduría que Buenatura no había anticipado. «No soy más que un zapatero humilde, señor», comenzó Buenatura, su voz cargada de humildad y sinceridad. «Lo vi descalzo y no pude evitar preocuparme por usted. Toda mi vida he creído que un buen par de zapatos puede aliviar muchos males». Mateo lo observó con atención, evaluando sus palabras. Después de un momento, una sonrisa suave apareció en sus labios. «Tengo una gran fortuna, pero elijo vivir sin zapatos como un recordatorio de mis humildes orígenes y de lo que realmente importa en la vida», confesó con una franqueza inesperada. «Esta celda es diferente a las demás. Tiene comodidades que no encontrarás en ningún otro lugar aquí. Te lo has ganado, Buenatura. Por ahora descansa. Es tarde. Y mañana hablaremos más». Buenatura asintió, aún abrumado por la generosidad y el misterio de su situación. Se acercó a la cama, sintiendo la suavidad del colchón bajo sus manos temblorosas. «Gracias», murmuró, más para sí mismo que para Mateo, quien ya se había retirado a su parte de la celda. Mientras se acomodaba en la cama, los pensamientos de Buenatura giraban como un torbellino. La bondad que había extendido a pesar de sus propias tribulaciones había llevado a un giro inesperado de eventos que transformaba su realidad de prisión. ¿Qué conversaciones y revelaciones traería el nuevo día con Mateo? Con esas preguntas flotando en su mente, Buenatura finalmente sucumbió al sueño, dejando que la gratitud y la renovada esperanza inundaran su corazón. La celda 301 no solo se había convertido en su refugio físico, sino también en un símbolo de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz de la humanidad puede encontrar una manera de brillar. Maravillado de cómo los actos de bondad pueden resonar y regresar de formas inesperadas, Buenatura se dejó llevar por un sueño profundo y reparador. Al despertar al día siguiente, Buenatura sintió una calma y descanso que no había experimentado en años. Al abrir los ojos, la visión que se presentó ante él parecía un sueño. Un banquete de desayuno estaba dispuesto en una pequeña mesa en la esquina de la celda. Huevos revueltos, pan recién horneado, frutas frescas y una jarra de jugo. Era un lujo inimaginable comparado con las raciones escasas a las que estaba acostumbrado. Mientras se sentaba y comenzaba a disfrutar de la comida,
Mateo apareció silenciosamente en la celda, observando a Buenatura con una mirada pensativa y serena. «Disfruta tu desayuno, Buenatura», dijo Mateo con una voz grave y calmada. «Aquí al menos podemos vivir con un poco de dignidad». Buenatura, sorprendido por la generosidad de su compañero de celda, no pudo evitar expresar su curiosidad. «Mateo, ¿por qué estás aquí? Esta celda es tan diferente a las demás. Y tú pareces diferente». Mateo suspiró profundamente y se sentó frente a Buenatura. «Te contaré mi historia, Buenatura. Hace mucho tiempo, yo era un hombre muy rico, un verdadero millonario. Tenía todo lo que se podía desear. Casas lujosas, autos exóticos, una vida de opulencia. Pero un día, descubrí que mi esposa, la mujer en la que más confiaba, me era infiel». Buenatura dejó de comer, atrapado por la intensidad de la confesión de Mateo. «¿Qué hiciste?», preguntó, con voz apenas audible, sabiendo que la respuesta podría ser devastadora. Mateo continuó, su voz temblando ligeramente mientras revivía aquellos momentos oscuros de su pasado. «En mi rabia y desesperación, tomé una decisión que me condenó para siempre», dijo, con una mirada perdida en el recuerdo. «Ordené que los durmieran para siempre. Sabía que jamás saldría de esta prisión y que pagaría por mi crimen el resto de mi vida». Un escalofrío recorrió la espalda de Buenatura al escuchar la confesión de Mateo. Las palabras de su compañero resonaban con una franqueza brutal que le dejaba sin aliento. «Es terrible lo que me cuentas, Mateo. ¿Y tu familia? ¿Tus hijos?», preguntó con cautela, temiendo la respuesta que pudiera recibir. Mateo dejó escapar una risa amarga, cargada de una tristeza profunda. «Ja, eso es lo más triste, Buenatura. Nunca tuve hijos. Mi inmensa fortuna está allá afuera, sin nadie que la reclame. Todo lo que hice, todo lo que construí, no tiene a quien ser legado. Mi riqueza está abandonada. Como yo», respondió, con una amargura palpable en su voz. Buenatura quedó impactado por la historia de Mateo. Nunca habría imaginado que detrás de la apariencia tranquila y descalza de aquel hombre, en el patio, se escondía un relato tan trágico y complejo. «Mateo, no sé qué decir. Lo siento mucho por lo que has vivido. ¿Cómo sigues adelante?», preguntó, buscando una manera de ofrecer consuelo. Mateo sonrió tristemente. «Encuentro consuelo en los pequeños actos de bondad, como el que tú mostraste al darme esos zapatos. A veces, incluso en la oscuridad, podemos encontrar algo de luz. Y tú, Buenatura, has traído algo de esa luz a mi vida», dijo Mateo, con una sinceridad que tocó profundamente a Buenatura. Buenatura asintió, comprendiendo que, a pesar de todo, había encontrado un poco de humanidad y esperanza en el lugar más inesperado. «Gracias, Mateo. Significa mucho para mí saber que pude hacer algo bueno», respondió, su voz quebrándose un poco por la emoción. A medida que compartían sus historias, Buenatura y Mateo comenzaron a crear un vínculo que les ayudaría a enfrentar los días difíciles que aún tenían por delante en la prisión. Con cada conversación, descubrían más sobre el otro, encontrando en su mutua compañía una forma de enfrentar la adversidad. Buenatura, ahora con una renovada esperanza y sentido de propósito, se dio cuenta de que, incluso en los lugares más oscuros, la bondad y la compasión podían florecer, ofreciendo un rayo de luz en las tinieblas. Después de varios días compartiendo la misma celda, Mateo y Buenatura habían forjado una amistad inesperada. Durante sus conversaciones, se daban apoyo y comprensión mutua, cada uno aliviando el peso
de su propio sufrimiento con la compañía del otro. Sin embargo, había una pregunta que Mateo aún no había formulado. Y un día, mientras ambos descansaban después de la cena, decidió hacerlo. Buenatura, comenzó Mateo, su voz suave pero cargada de curiosidad. Hemos hablado mucho de mí, de mi vida y mis errores. Pero aún no me has dicho por qué estás aquí. ¿Qué te trajo a esta prisión? Buenatura, con un suspiro profundo, miró a Mateo con una mezcla de tristeza y resignación. Es una larga historia, Mateo, dijo, su voz cargada de dolor. Todo comenzó hace muchos años. Con una voz quebrada por la emoción, Buenatura empezó a relatar los años de maltratos y humillaciones que había sufrido a manos de sus propios hijos. Les contó cómo le quitaban su pensión, cómo lo dejaban sin comer, obligándolo a mendigar las sobras del piso. Habló de su querido nieto Andrés, el único que le mostraba bondad en medio de tanta crueldad. Mis hijos, continuó Buenatura, con lágrimas en los ojos, decidieron deshacerse de mí. Me plantaron joyas robadas en mis bolsillos sin que yo lo supiera y luego llamaron a la policía. Fui acusado de robo y condenado sin siquiera poder defenderme adecuadamente. La historia de Buenatura resonó profundamente en Mateo. La ira creció con cada palabra. Al final del relato, Mateo estaba furioso, sus ojos destellando con una intensidad que Buenatura no había visto antes. Esto es una injusticia intolerable, Buenatura, exclamó Mateo, levantándose con determinación. Necesito que contactes a mi abogado ahora mismo, dijo Mateo, llamando a uno de los guardias. El guardia se acercó, sorprendido por la urgencia en la voz de Mateo. ¿Qué sucede?, preguntó, observando a los dos hombres con curiosidad. Quiero que contactes a mi abogado inmediatamente. Mateo ordenó con una autoridad indiscutible. Dile que venga lo antes posible. Tenemos un caso urgente que atender. El guardia, reconociendo la seriedad en la voz de Mateo, asintió rápidamente y salió para cumplir la orden. Mateo se volvió hacia Buenatura, con una expresión de determinación en su rostro. Amigo mío, te prometo que no permitiré que sigas sufriendo esta injusticia. Te sacaré de aquí. Buenatura, abrumado por la bondad y la resolución de Mateo, sintió una oleada de esperanza llenar su corazón. Gracias, Mateo. No sé cómo agradecerte, dijo, su voz temblando de emoción. Es lo menos que puedo hacer, respondió Mateo con una sonrisa. Tú me diste algo que nadie más me había dado aquí: compasión y amistad. Ahora es mi turno de ayudarte. Por primera vez en mucho tiempo, Buenatura se sintió verdaderamente feliz. La perspectiva de la libertad y la justicia iluminaba su futuro. Y todo gracias a la inesperada amistad que había encontrado en la celda 301. Con renovada esperanza, esperó el día en que podría salir de esos muros y volver a sentir el sol en su rostro, esta vez como un hombre libre. El abogado de Mateo, un hombre de porte imponente y mirada aguda, llegó a la prisión al día siguiente. Se presentó ante Mateo y Buenatura con una actitud profesional y determinada. Vamos a resolver esto, Buenatura, dijo con seguridad. Revisaremos todas las pruebas y demostraremos tu inocencia. Después de horas de revisar meticulosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad y otros documentos, el abogado encontró lo que buscaba. En las imágenes se veía claramente a los hijos de Buenatura, colocando las joyas en sus bolsillos sin que él se diera cuenta. Las pruebas eran irrefutables. Buenatura había sido un chivo expiatorio, utilizado por sus propios hijos para cargar con la culpa de un crimen que no había cometido. Con esas pruebas, la policía no tuvo más remedio que reconocer la inocencia de Buenatura.
Las pruebas presentadas por el abogado no dejaban lugar a dudas. Las imágenes mostraban a los hijos de Buenatura manipulando las joyas y colocándolas discretamente en los bolsillos de su padre sin que él lo notara. La evidencia era tan clara y contundente que las autoridades no tuvieron más opción que aceptar la realidad de la situación. Sin embargo, se sorprendieron cuando Buenatura, en lugar de denunciar a sus hijos, decidió no hacerlo. Mateo, al enterarse de esta situación, no pudo contener su curiosidad. Buenatura, ¿por qué no los denuncias? Ellos te hicieron tanto daño. Buenatura, con una mirada serena pero decidida, respondió: porque mi nieto Andrés está sufriendo. Él es la única luz en mi vida y necesita mi ayuda. No puedo dejar que esto lo lastime aún más. Debo salir de aquí para estar con él y protegerlo. Mateo, entendiendo la profundidad del amor y la responsabilidad de Buenatura hacia su nieto, asintió con respeto. Entiendo. Buenatura. Antes de que te vayas, quiero darte algo. Se volvió hacia su abogado y le entregó un llavero con varias llaves. Estas son las llaves de mi casa, dijo Mateo con una sonrisa. Quiero que vivas ahí. Es un lugar seguro y cómodo. Además, aquí tienes los documentos que transfieren todas mis cuentas bancarias a tu nombre. Quiero que uses mi fortuna para cuidar de ti y de tu nieto. Solo te pido una cosa. No te olvides de mí. Buenatura, conmovido hasta las lágrimas, abrazó a Mateo con fuerza. Nunca te olvidaré. Mateo. Has cambiado mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Siempre estarás en mi corazón. Después de un emotivo adiós, Buenatura salió de la prisión como un hombre libre, llevando consigo no solo su libertad, sino también un nuevo propósito. Al llegar a la casa de Mateo, se sintió abrumado por la belleza y el lujo del lugar. Pero más que eso, sintió un profundo agradecimiento por la oportunidad de comenzar de nuevo. Durante varios meses, Buenatura vivió en la opulenta casa que le había dejado Mateo. Disfrutaba de la comodidad y la seguridad que el lugar le ofrecía. Pero más que nada, apreciaba la paz y la tranquilidad que le permitían cuidar de su nieto Andrés sin preocupaciones. El niño, al ver a su abuelo libre y feliz, también florecía, mostrando una alegría que no había tenido en mucho tiempo. Sin embargo, Buenatura sabía que no podía vivir en paz hasta enfrentar a sus hijos y cerrar el capítulo de su traición de una vez por todas. Con un aire de determinación y una nueva frialdad en su mirada, convocó a sus hijos para una reunión final. Al recibir la invitación, los hijos de Buenatura, llenos de una mezcla de curiosidad y codicia, acudieron con la esperanza de reconciliarse y asegurarse una parte de la fortuna que imaginaban podría ser suya. Cuando todos estuvieron reunidos en la imponente sala de la casa, Buenatura se levantó de su asiento y con una mirada penetrante los observó uno por uno. En su rostro se dibujaba una mezcla de tristeza y firmeza que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad del momento. ¿De verdad creyeron que podían manipularme, usarme y deshacerse de mí sin ninguna consecuencia? Comenzó, su voz resonando con una autoridad que pocas veces había mostrado. El tiempo que pasé en la cárcel me enseñó mucho sobre la verdadera naturaleza de las personas. Y, especialmente, sobre mí mismo. Los hijos, visiblemente incómodos y sorprendidos por el tono implacable de su padre, intercambiaron miradas nerviosas. «Papá, solo queríamos», empezó uno de ellos. Pero Buenatura levantó la mano, interrumpiéndolo bruscamente. «No. No quiero escuchar sus excusas. Me traicionaron. Me maltrataron. Me humillaron», continuó Buenatura,
cada palabra cargada de la amarga verdad de su sufrimiento. Pero ahora, la justicia será servida. Esta casa y todo lo que poseo le pertenece a Andrés. Él es el único que ha demostrado verdadera bondad y amor en medio de tanta crueldad. Los hijos de Buenatura quedaron boquiabiertos, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. «Papá, por favor, no hagas esto», suplicó uno, desesperado. Pero Buenatura, con una frialdad que reflejaba años de dolor y traición, respondió sin titubear. «Firmarán esos papeles de adopción ahora mismo», ordenó, presentándoles los documentos preparados. «Si se niegan, entregaré las pruebas a la policía y todos pasarán años en prisión por sus crímenes». La seriedad de sus palabras y la determinación en sus ojos no dejaron lugar a dudas. Temblando de miedo y remordimiento, los hijos firmaron los papeles uno por uno, sus sueños de riqueza y poder desmoronándose con cada trazo de la pluma. La desesperación en sus rostros contrastaba con la firmeza implacable de Buenatura. «Ahora márchense de aquí y no vuelvan», dijo Buenatura con firmeza. «Andrés es mi familia ahora, y él vivirá conmigo». Cuando sus hijos se fueron, llenos de vergüenza y desesperación, Buenatura abrazó a Andrés con fuerza. «Ahora solo somos tú y yo, mi niño», dijo con una voz cargada de amor y promesa. «Te prometo que haré todo lo posible para que tengas una vida feliz y llena de amor». Los años que siguieron fueron de paz y alegría para Buenatura y Andrés. Vivieron juntos en la casa de Mateo, formando un hogar lleno de cariño y seguridad. Cada rincón de la casa resonaba con risas y momentos compartidos, llenos de amor y comprensión mutua. Buenatura se dedicó por completo a su nieto, asegurándose de que cada día fuera una celebración de vida y amor. Frecuentemente, Buenatura visitaba a Mateo en la prisión. Llevaba consigo noticias de Andrés, relatando las pequeñas y grandes alegrías de su vida diaria. Compartían momentos de felicidad, fortaleciendo su amistad a pesar de la distancia y las barreras físicas. Mateo, aunque confinado, encontraba consuelo en las visitas de Buenatura, sabiendo que su legado de bondad y generosidad estaba siendo honrado. Su amistad se mantuvo fuerte y constante, un faro de luz en los días más oscuros. Los años pasaron, y el vínculo entre Buenatura y Mateo solo se profundizó, demostrando que la verdadera amistad puede superar cualquier obstáculo. Cada visita era un recordatorio de la bondad inherente en ambos, y de cómo habían cambiado la vida del otro para mejor. Finalmente, cuando Buenatura y Mateo fallecieron, Andrés ya era un adulto con su propia familia. Había aprendido mucho de su abuelo y de Mateo, y mantenía vivo su legado con integridad y dedicación. Manejó todos los negocios que le fueron legados, guiado por los valores de amor y justicia que había aprendido de los dos hombres más importantes de su vida. Su vida era un testimonio de los principios y enseñanzas que le habían inculcado. Cada noche, mirando al cielo estrellado, Andrés se despedía de su abuelo Buenatura con una sonrisa y un corazón lleno de gratitud. «Gracias, abuelo», murmuraba, sintiendo la presencia de Buenatura y Mateo cuidándolo desde el cielo. «Me hiciste muy feliz y me enseñaste lo que significaba ser verdaderamente bueno. Seguiré tu ejemplo siempre». Con el legado de Buenatura y Mateo, Andrés encontró la fuerza para enfrentar cualquier desafío. La historia de Buenatura es un relato conmovedor de traición, redención y amor incondicional. Desde el momento en que es injustamente encarcelado por la cruel manipulación de sus propios hijos, hasta su liberación y la reconstrucción de su vida junto a su nieto Andrés,
La narrativa está impregnada de una profunda humanidad. La inesperada amistad con Mateo, un hombre rico pero encarcelado, añade una capa adicional de complejidad y riqueza emocional a la trama. A través de los desafíos y las pruebas, Buenatura demuestra una inquebrantable resiliencia y una capacidad infinita para el perdón y la bondad. La historia culmina en un poderoso testimonio de que el amor y la compasión pueden florecer incluso en los momentos más oscuros, y que el verdadero legado de una persona se mide por el impacto positivo que deja en la vida de los demás. Al final, Andrés, guiado por los valores y enseñanzas de su abuelo y Mateo, representa la continuidad de este legado de integridad y amor, asegurando que sus principios perduren a través de las generaciones.